Bueno, sean todos muy bienvenidos a este espacio especial de repaso de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en el séptimo repaso con un tema sumamente importante, como es la ley y la gracia. Bien, queríamos agradecer primeramente a Dios por el privilegio de este espacio, que está coordinado por la capellanía de la Universidad Adventista del Plata. Y hoy tenemos unos invitados de lujo de la Facultad de Teología. Estamos haciendo referencia al doctor Sergio Becerra. Muchísimas gracias por tu presencia, Sergio. Gracias por invitarme. Y representando al alumnado de la universidad en la parte de Teología, Yara, bienvenida, querida. Gracias, pastor. Bien, decíamos que era un tema sumamente importante. Algunos ven como una dicotomía aquí entre la ley y la gracia, que uno tiene que elegir o la ley o la gracia. ¿Será tan así? Bien, la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos presenta este juego entre la ley y la gracia, la misericordia de Dios. Pero una pregunta, doctor Sergio. ¿Por qué es tan importante tener una ley? ¿Cuáles son los distintos tipos de leyes que propone Dios? Bueno, en realidad yo creo que esta dicotomía que estás mencionando es una falsa dicotomía, porque la ley y la gracia están enmarcadas dentro del encuadre del pacto. El pacto es un pacto de gracia desde el punto de partida, porque Dios viene en ayuda y en socorro de la humanidad caída para hacer lo que Él no puede hacer por sí solo. Y entonces, como resultado de esa acción de Dios, misericordia, Él nos pide que nosotros obedezcamos su ley, que son los marcos de referencia de la relación. Toda relación necesita algunas reglas del juego. Pasa en los matrimonios, pasa en este ambiente estudiantil con los reglamentos, sucede cuando hay un contrato entre dos personas que van a entrar en el mundo de los negocios. Es necesario para saber cuál va a ser el enmarque para todo esto. Y la relación con Dios es de la misma manera. Dios no nos está pidiendo de que nosotros hagamos cosas para ganarnos la salvación, sino que esto es como fruto de la salvación. Ahora, en cuanto a las leyes que Dios propone, yo creo de que están los 10 mandamientos que vienen inmediatamente a la mente, que es la ley moral. Nosotros como individuos morales, es decir, que tenemos la opción de escoger entre el bien y el mal, entre amar a Dios o no amarlo, entre obedecerle o no, somos así porque reflejamos la naturaleza de Dios. Dios quiere seres que puedan responder libremente, no obligados. Y entonces es por eso que Él nos dio su ley moral, para que nosotros la obedezcamos porque nos hace bien, ¿no? Hacer lo que es su voluntad, pero tiene que ser libremente. Y por otro lado, hay una serie de enseñanzas que nosotros encontramos en la enseñanzas del Señor Jesucristo, de los profetas, etcétera, que podríamos llamarlo también mandamientos, pero también cumplen la misma función, de enseñarnos cuál es la manera de vivir, que no solamente sea para honra y gloria de Dios, sino que tenemos un segundo beneficio, que es el beneficio de que nos hace una vida plena, una vida de paz, una vida feliz. Al poner fuera de ese marco todo lo que es el pecado, que produce dolor, sufrimiento y consecuencias nefastas. Es interesante esto porque me estabas hablando de la ley de Dios, pero no existió a partir del Sinaí. Porque si justamente la palabra de Dios presenta a Lucifer pecando, y sabemos claramente que la infracción o la desobediencia a la ley, eso es pecado, evidentemente la ley ya existía, y la posibilidad de obedecer o no. Y ahora, te pregunto, ¿cómo se armoniza esto de la obediencia a la ley, pero sin caer en creer que es un camino hacia la salvación? Muy bien. Para poder entender eso, es importante recordar algo que el pastor Becerra ya nos mencionaba, que tiene relación con los conceptos correctos.
Nosotros no obedecemos a la ley de Dios para ser salvos, sino como consecuencia de una salvación que ya hemos recibido. De hecho, Dios es bien claro en eso cuando presenta el Decálogo. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 6, antes de que Dios empiece a enumerar los preceptos de su ley, dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, luego de eso, luego de presentar la redención que Dios ya ha obrado en el pueblo de Israel, es que enumera la ley suya. Entonces, esta misma idea que Dios presenta es la correcta. Nosotros obedecemos a la ley de Dios como consecuencia de una salvación que hemos recibido. Sin embargo, a pesar de eso, no podemos ignorar que la ley tiene una relación casi directa con la salvación de nuestras almas, una relación que es anterior a nuestra salvación y una relación que es posterior. Anterior digo porque si no hubiera ley, como bien dice Pablo, nosotros no tendríamos conocimiento del pecado y por ende no tendríamos conocimiento de nuestra condenación. Si no hubiere tal condenación, ¿para qué necesitaríamos a Cristo? ¿Por qué iríamos a Él en busca de salvación? Entonces la ley lo que nos hace o nos ayuda es saber cuál espejo, ¿no? La mancha que hay en nosotros para poder recurrir a aquel que puede limpiarnos, que es Jesús. Luego, la ley de Dios actúa como un fruto de esa salvación, como bien decíamos. Así que sin dudas es estrecha la relación de la ley y la gracia. O sea, evidentemente la ley es como un cerco de protección. Sin dudas. Hace un tiempo atrás estaba viendo una gráfica de alguien que saltaba un cerco en un precipicio y dice: ¡soy libre! Y otro le decía: no, era para protegerte. Exactamente. A mí me gusta pensar mucho en una frase que me ha marcado, que es: cada no de Dios es un te quiero evitar un dolor. Cuando Dios nos dice que no, siempre es en beneficio de nuestro bienestar. Tomando esa palabra de te quiero. Doctor, ¿cómo se relaciona esto del amor de Dios? Pero tenés que obedecer. ¿Cómo se relaciona el amor de Dios con la ley de Dios? Si nosotros tomamos en cuenta el hecho de que la ley de Dios es el reflejo de su carácter y sabemos que Dios es un Dios de amor, tenemos una percepción diferente de lo que es la ley. Por eso que cuando le hacen la pregunta a Jesús cuál es el más grande mandamiento, Él hace referencia a un resumen de toda la perspectiva de la ley, que es amor a Dios y amor al prójimo, que se expresa en no robar, en no codiciar, etc., y en obedecer a Dios, temerlo, respetar su nombre, guardar su santo día. Es una manera de comprender las cosas como realmente son. Es decir, que Dios cada vez que pide la obediencia a su ley, pone esa consecuencia que es por nuestro bien que Él está tratando de hacerlo. Me gusta mucho el texto que Yara citó en el capítulo allí 5 o incluso 10 de Deuteronomio, donde la razón por la cual Dios está ofreciendo todas esas reglamentaciones es porque Él quiere el bienestar de su pueblo. Él quiere que el pueblo de Dios pueda evitarse una serie de problemas y dificultades que tienen otras cosas, otros pueblos. Y ahí en el capítulo 4 también nosotros tenemos unos pasajes hermosos donde allí en el versículo 5 Dios le dice a través de Moisés al pueblo: mirad que os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque ellas son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Es decir, los demás pueblos iban a ver que la vida superior, con salud, con prosperidad, con orden, era el fruto justamente de la legislación que tenía el pueblo de Dios, que venía de parte de Dios, y era una gran bendición. Lamentablemente, el pueblo de Israel fracasó en esto porque ellos se compararon con los demás y tuvieron deseos de esa falsa libertad que finalmente los llevó a la destrucción y al exilio. Sí, esto es un poquito un concepto distinto de lo que es los dioses paganos del Dios verdadero, ¿no es cierto? A los dioses paganos hay que hacer sacrificio para calmar su ira, para que nos ame. Acá al contrario,
el sacrificio o la obediencia es el resultado del amor de nosotros hacia Dios, es una respuesta de amor y no una condición para que el Señor nos ame. Ahora, ya hablaba de libertad, de ser libre, tanto en Hebreos, en Miqueas, obviamente Deuteronomio, insiste todo de la libertad. ¿Cómo se relaciona la libertad con la ley, la gracia? ¿Qué es ese juego de palabras allí, insistiendo en el tema de la libertad? Primero Dios libera a Israel y después le da los 10 mandamientos. ¿Cómo es la cosa? Muy bien. Es verdad que la Biblia es muy reiterativa con esto de la libertad que Dios dio al pueblo de Israel cuando los liberó, repetimos eso, de los egipcios. Esta idea es recurrente porque funciona como una tipología de lo que el Señor Jesús hizo con nosotros. Nosotros también fuimos libres o somos libres cuando aceptamos la salvación de Jesucristo. Y de hecho el hecho glorioso de esa liberación de Egipto es una tipología del hecho glorioso de la cruz, que bueno, en el caso de Israel, con la liberación de Egipto los impactó, los enamoró. Así también funciona la cruz de Cristo, esa glorificación en nuestras vidas. Sí, el concepto de libertad, evidentemente, y de libre albedrío está impregnando cada una de las páginas de la palabra de Dios. De hecho, se armó todo este camino de destrucción del ser humano cuando se apartó de Dios, cuando creyó ser libre, como aquel hijo pródigo, creyó ser libre y en realidad se estaba esclavizando. Ahora, Deuteronomio vuelve a repetir los 10 mandamientos que estaban en Éxodo. Ahora, ¿para qué le vuelve a repetir los 10 mandamientos? ¿Por qué insiste, por ejemplo, en el 4.º mandamiento, la observancia del día de reposo? ¿Qué tiene que ver el sábado con la libertad? Bueno, nosotros vemos que el 4.º mandamiento en Éxodo 20 es como consecuencia del reconocer de que Dios es mi creador. Sin embargo, el preámbulo de los 10 mandamientos en Éxodo 20 parte desde la idea de la liberación de Egipto. Lo interesante aquí en Deuteronomio 5, donde se repiten los 10 mandamientos, es que en el mandamiento del sábado, el versículo 15 del capítulo, dice: acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Esto no quiere decir que el motivo original de por qué nosotros guardamos el sábado deja de ser. Nosotros seguimos reconociendo a Dios como nuestro creador. Él es nuestro Padre, Él es el que nos creó a su imagen. Lo hizo por amor, lo hizo por nuestro bien, pero sin embargo la esclavitud del pecado le agrega un nuevo motivo. Así como Dios es nuestro creador, Él es nuestro liberador, que nos libera del pecado, así como liberó a Israel de la esclavitud. Y entonces aquí este versículo lo que está haciendo es agregándole otro elemento, así, porque Dios no es ese Dios de algunos deístas, ¿no?, que dice te creó y después te dejó solo a tu suerte, sino que Dios en su amor se preocupa al vernos en el pecado y Él viene en nuestro socorro. Y este mandamiento nos está diciendo de que Dios viene también para salvarnos, como lo hizo con Israel, que lo sacó de la tierra de esclavitud y le pide ahora, como respuesta a lo que yo he hecho por ti, te pido que guardes un día por semana para que nosotros podamos tener ese encuentro y esa relación especial en este día santo, y que tú puedas acordarte qué tipo de Dios soy yo. Que yo soy un Dios que te amo y por eso te creé. Que yo soy un Dios también que te amo y por eso que te rescaté. Y yo creo que esto es bueno para nosotros como cristianos, que siempre lo mantengamos en mente. Que Dios no solamente es nuestro liberador del pecado, sino que nos acordemos para aquellos que olvidan, ¿no es cierto?, el relato de la creación y el hecho de la creación en 6 días y el 7º día, de que nosotros tenemos que reconocer a Dios como nuestro creador. Y viceversa para aquellos que solamente ven ese aspecto, que recordemos que el sábado toma una nueva significación gracias a la cruz, que es el símbolo también de la liberación que nosotros tenemos en Cristo del pecado.
Sí, bueno, evidentemente acá a los seres humanos a veces nos cuesta y el enemigo nos lleva de un extremo al otro. El extremo de yo tengo que hacer algo para ayudar a la salvación. O el otro extremo, bueno, el Señor me salva, ya está. ¿No es cierto? No importa lo que haga de mi vida porque el Señor me salva, ya está. El Señor hace todo. Y nos olvidamos de aquel precepto de que Dios obra en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad. Y ahora, ¿por qué nos cuesta a los seres humanos tanto aceptar la gracia de Cristo y como que tenemos que completar la gracia de Cristo? Bien, eso tiene que ver quizás con sentimientos de autosuficiencia, tiene que ver con la gran valoración que tenemos de nuestras obras, porque podemos creer, podemos pensar que ellas nos hacen dignos de la salvación. Creemos que con nuestras obras buenas, excelentes, con nuestros talentos, con nuestros dones, podemos alcanzar la salvación de Cristo. Pero como bien decíamos en un principio, el primer paso para poder obtener esta salvación, en algún sentido, es este reconocimiento de mi insuficiencia, de que yo no puedo. Entonces el ser humano le cuesta porque le cuesta aceptar que no puede, en principio. Y creo que también hay un problema de desconfianza, que es mucho más terrible que lo que mencionábamos antes. Quizás nos cuesta aceptar la gracia de Dios porque no somos capaces de creer que Dios es capaz, o lo suficientemente capaz de salvarme a mí sin mis méritos, sin mis obras. Y bueno, y creo que también la desobediencia a Dios es también una expresión de desconfianza, porque no puedo creer que mi Creador sea lo suficientemente capaz de mantenerme en este cerco de protección. No soy capaz de comprender que Dios sabe más que yo porque me ha creado y como me ha creado sabe que necesito. Entonces, resumiendo o en conclusión podemos decir eso, tanto la incapacidad de recibir la gracia de Dios como la desobediencia son expresiones de desconfianza. Todo esto está muy lindo, yo lo creo y me enriquezco, pero ¿cómo se lo cuento a otro? Yo puedo lograr quizá con el poder de Dios el equilibrio entre la obediencia, la ley, la gracia, pero ¿cómo le cuento a otro? Sin menospreciar la misericordia de Dios, pero sin descuidar la ley, que es el carácter de Dios, por algo fue escrito en piedra. ¿Cómo se lo explico a otro? Bueno, yo creo que el tema del Evangelio, las buenas nuevas de la salvación en Cristo por gracia, es un tema que siempre llega al corazón de las personas que están necesitadas y que se sienten incapaces. Es más difícil para aquellos que creen tener su vida manejada y bajo control, ¿no? Pero lo importante es que más allá de eso, nosotros recordemos que el ser humano trata de reinventar las cosas y cambiar las reglas del juego. Y es por eso que nosotros vemos que la sociedad de hoy, por el hecho de llamar a lo que antes era malo, ahora lo llamo bueno y lo bueno lo llamo malo, es que nosotros vemos el caos que estamos sufriendo en la sociedad. Y por allí nosotros encontramos declaraciones que dicen si la iglesia y la religión no cambian, van a perder a la gente. Pero lo importante es saber de que nosotros tenemos un Dios que no cambia, un Dios que es constante, y es gracias al hecho de que Él no cambia y que nosotros podemos confiar en su amor, en su sabiduría, y que Él sabe lo que está haciendo. Y es por eso que Dios dice, yo voy a hacer todo por tu salvación, pero también es importante que tú sepas que yo te voy a juzgar. Si aprovechaste esas oportunidades, esa mano que yo te tendí, hay un momento cuando hay que dar un cierre y cuando nosotros necesitamos responder de nuestras elecciones. No podemos estar eternamente echándole la culpa a los demás. También tenemos que hacernos cargo de nuestras elecciones. Y es por eso de que, además de evangelio, también tenemos que recordar que es necesaria una ley, que va a ser la ley del juicio, para la cual yo no tengo por qué temer, porque si estoy en Cristo, los méritos de Cristo suplen aquellas carencias que yo tengo. Pero también tengo la seguridad que Dios quiere algo mejor. No quiere un mundo de pecado un poquitito mejorado, donde Él me da una mano, sino que Él quiere hacer un cielo, tierra, una nueva tierra, donde ya no exista el pecado, donde ya no haya mal y donde podamos vivir
en plena armonía y paz con Él. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, Yara. Y les invitamos a disfrutar de este video y compartirlo con aquellos que quizás no conocen el amor y la misericordia de Dios. Los esperamos el sábado que viene con un nuevo repaso de la lección.